anteriormente con trabajadores de Madre de Dios. Y vamos a hablar de este tema con mis entrevistados esta tarde, que están ya acá en los estudios, los congresistas Eduardo Cabrera, de Fuerza Popular, y Yehude Simón. Ellos estuvieron ayer en la presidencia del Consejo de Ministros, pero también hay temas políticos que desmenuzar, por supuesto, hablaremos de ello también. Caballeros, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, enhorabuena que el gobierno cediera a las presiones. Sin embargo, esta figura de el plazo es hasta el 19 de abril, pero luego se inicia una nueva etapa. ¿Se presta a malinterpretaciones y como que finalmente sí, pero no, pero sí? Lo que pasa es que el tema ha sido muy maltratado, ¿no? En principio, el gobierno sabía perfectamente de que esta huelga, esta protesta iba a ocurrir. Sí. Y ha esperado la última hora para tratar de resolverlo. Segundo, hay información que confunde. La Defensoría del Pueblo informa que hay 200.000 informales y el gobierno habla de 60.000. Tercero, se ha concesionado casi, aquí lo tienes tú, 28 millones de hectáreas y los artesanales estarían manejando solamente un 10 a 12% de ellos. ¿Quién está manejando? ¿Quién maneja el resto? Claro. ¿Cómo se concesiona tanto? ¿A quiénes se beneficia? Ahí hay un tema para responder. Cuarto, los congresistas que hemos participado le hemos felicitado al gobierno en el tema de que no vamos a aceptar la minería ilegal. Eso de ninguna manera. Pero lo que no estamos de acuerdo es la forma como se están llevando las negociaciones, dejando de lado hoy día a Puno y a Purímac, que son justamente los lugares donde más conflictos hay. Son los lugares más críticos, pero sin embargo son los que persisten en sus medidas de fuerza. Y el gobierno ha dicho, no vamos a ceder, tienen que deponer, liberar las carreteras, permitir el libre tránsito para recién sentarnos a negociar. Bueno, eso es razonable, pero lógico que bajo la extorsión no se puede conversar. Eso, venga de un lado, venga de otro lado, la extorsión no es buena consejera para poder llegar a acuerdos. Lo que sí, hay algo que es muy importante que hay que establecer en esto, lo que se llama la minería informal o ilegal. ¿Por qué razones hoy día hay tantos mineros en el Perú que trabajan en diferentes partes del Perú? Tiene que haber una razón. La razón es primero que el Perú es un país fundamentalmente minero. Puede ser también agrícola, puede ser ganadero, puede ser industrial, puede ser pesquero, pero fundamentalmente es un país minero, históricamente minero. Casi el 60% de las exportaciones provienen justamente de los yacimientos mineros grandes, medianos y chicos. Y esa minería ha encontrado en los últimos 6 o 7 años un precio excepcional en el mercado. Así es. En oro y en cobre. Lo cual ha hecho que un hombre que trabaja en la cordillera y que puede tener una cantidad de ovejas o que puede trabajar con una cantidad de alpacas, ha encontrado una salida para poder trabajar. Y que ha comenzado a trabajar cualquier estructura mineral que encuentra allá arriba en la cordillera, que está abandonada, la trabaja y sencillamente comienza a ganar dinero vendiéndola a un acopiador, que a su vez lo vende a una planta. Entonces, esto lo digo para que sencillamente darse cuenta de que esto no está sacado debajo de un sombrero, sino que obedece a una naturaleza que tiene su razón de ser. Entonces, ¿qué ocurre? La informalidad ha llevado, claro, a que se habla de que en realidad no se pagan impuestos, que hay abuso también de muchos trabajadores, pero la verdad es que mucho trabajador que trabaja en la informalidad gana mucho más que en la agricultura y que en otros lugares. Y por otro lado, hay mucha gente que ha emprendido en pequeño o en mediano o en un poco más que pequeño y han progresado muchísimo en los últimos años. Claro, la idea del gobierno es organizarlos y que tributen como todos los demás que trabajamos y tributamos, ¿no? Pero hay que buscar la verdad también. Pero por otro lado también, disculpa que te diga una cosa, Yehude, inclusive el pago de impuestos a cual dice el gobierno que no va a impuestos tampoco no es así. Porque cuando ellos compran todo lo que compran, sea maquinaria, pagan impuestos a las ventas, impuestos selectivos al consumo, impuestos a importaciones, e inclusive, como no tienen organizadas sus contabilidades, también las detracciones no las hacen. En consecuencia, pagan también un impuesto, un cierto impuesto a la renta. Y por otro lado, hoy día se les hace deducciones en las plantas, que de alguna manera el problema ya no es tributario. El problema es un problema de formalidad, y fíjate, Pamela, es muy importante. En realidad, formalidad, ¿qué significa? Que aquellos que son propietarios de los derechos mineros tienen que llegar a un acuerdo por proceso contractual y firmado con aquellos que trabajan allí, y en muchos casos van a llegar, en muchos casos ya llegaron, e inclusive aquella gente que ilegalmente invade y que en zonas que no son suyas y están trabajando, también pueden llegar a formalizarse con los mismos propietarios. Lo que pasa es que el gobierno tiene que darse cuenta de lo siguiente, que todo no se va a solucionar en un solo momento, que tiene que haber plazos, y se han demorado muchísimo en trabajar hacia atrás. Se trata, aprendiendo justamente de lo ocurrido en errores hacia atrás, ver hacia adelante, de tal manera que pueda formalizarse con cierto razonamiento, con cierta racionalidad, porque eso es lo que va a convenir al gobierno
y a los pequeños mineros. Entonces, esa etapa de saneamiento que empieza después del 19 de abril y ya no hay prórroga, ¿qué significa esa etapa de saneamiento? Mira, yo quiero decirte, primero quiero retroceder un poquito, si me permites. Esto, cuando yo fui primer ministro, hicimos un primer acuerdo. Y por lo tanto la formalización tenía que haberse visto desde 2009. Se avanzó, pero no hubo voluntad del Estado. Ha habido más bien el tema de la interdicción, y en el caso de Madre de Dios, solamente el 10% de los mineros informales son los que tienen este problema. O sea, en el tema del río, en el tema es... O sea, solamente el 10% sería minería ilegal. No, son los que trabajan a nivel del río, pero en condiciones que no tendrían que contaminar. O sea, en el tema de la contaminación, no hay un informe completamente claro. ¿De acuerdo? El 90% de esta minería informal trabaja en cerros. Entonces, hay un problema de tala, ciertamente, que hay que corregir. Pero ¿por qué no aprendemos de Chile? No te olvides, 28 millones de hectáreas que se han concesionado, y estamos hablando solamente de los 28 millones de 2 millones, del 10%. El 10%. El 10%. Los temas más cruciales son Apurímac y Madre de Dios. Hay interdicción, pero no hay diálogo para resolver el problema. El gobierno ha dialogado con los regionales, pero no ha dialogado con la dirección nacional. Y ahí vamos a tener otro problema. Hoy día el gobierno dice que está solucionado y Dios quiera que sea así. Pero si no se dialoga con los nacionales, podemos ser de que mañana sigan los conflictos. En Chile, con este problema, nosotros siempre hablamos de Chile, en Chile el mismo Estado fue socio estratégico para la pequeña minería. Se creó un banco, se le dio tecnología, y con estos mineros que se formalizaron, le dan más al erario nacional, gana más el Estado, con la forma como se está trabajando. Y tampoco es cierto que no se pague impuestos, también se pagan impuestos. Y ha habido, durante este gobierno, me llama la atención, de que se ha hecho interdicción en lugares que están formalizados. Durante todo este año no se ha formalizado nadie, porque hay una serie de requisitos que se le coloca, burocráticos, que no permite la formalización. Eso también entiendo, que reclaman eso. Por eso, esta nueva etapa de saneamiento que se ha generado, va a permitir que los mineros que en su momento no presentaron la documentación y que no llegan al 19 de abril puedan hacerlo. Bueno, yo espero que al día 19 de abril se inscriba la mayor cantidad de mineros. Lo que sí te digo una cosa, que en la cuestión esta de la pequeña minería y de la minería informal, existen alrededor de más o menos 400 o 500.000 personas involucradas, sea como emprendedores o empresarios, pequeños empresarios, o sea por gente que trabaja allí en mejores condiciones. Ahora, lo que se trata es no solamente, vuelvo a decir, la formalización tiene que ser bien hecha entre aquellos que son dueños de los derechos mineros, pueden ser ellos mismos, y por supuesto los mineros que trabajan en esas extensiones. Pero aparte de eso, tiene que haber también una formalización de los trabajadores que tienen que tener una protección en materia, lógicamente, de salud y de jubilación, que son las leyes sociales que les corresponde en términos formales. Y luego, el gobierno definitivamente tiene que ver la manera de proteger el medio ambiente, que hay manera de protegerlo, porque te voy a decir una cosa, también... Porque Zucca se la pasa vociferando que se tienen que derogar los decretos legislativos que impiden que hagan minería en cabeceras de cuencas y en riberas de ríos, y eso cosa que no se puede retroceder. Te voy a decir, la cabecera de cuenca, perdón, hay una cosa que sí, Pamela, es muy importante que hay que conocer. Te voy a decir, en el caso, lógicamente, por ejemplo, del cianuro. El cianuro, cuando tú tratas el mineral para disolver el oro, eso va a una relavera. Y la realidad que son los residuos, ¿no? Lógicamente el tratamiento, están realmente aisladas y ese cianuro se biodegrada. ¿Qué quiere decir eso? Se integra en la naturaleza y se convierte en un compuesto químico inofensivo. Lo mismo ocurre con los santatos en el caso de la flotación. Entonces, no es lo malo que la gente piensa. Lo que pasa es que aquí ha habido un ataque de la minería que se ha hecho masivo, porque no solamente llega, lógicamente, a los pequeños mineros que están informalizados, sino también a la gran minería. Y lo cierto es lo siguiente, que el Perú es un país, la sierra peruana del Perú es la sierra minera más rica del mundo. No solamente en oro, no solamente en cobre, también lo es en plomo, en zinc, en plata, en molineno, en estaño. Y algo más, así como no tenemos, lógicamente, una zona baja con pastos que pueden ser las praderas americanas, o pueden ser las pampas argentinas, o pueden ser las sabanas colombianas, tenemos dentro de esta masa andina una riqueza inconmensurable que es sostenible, no en 10 años, sino en siglos, porque tenemos mineral para muchos siglos. Y por eso tenemos más que nunca el Estado tiene que la responsabilidad a organizarlos. Que no, ya, la gran minería está organizada sin cianuro, O sea, la propuesta que se están teniendo es minería sin cianuro hecha a través del Colegio de Ingenieros
de la región Madre de Dios y aceptada por los mineros. Entonces, estamos encaminados, la conclusión para redondear ese tema, después de esta reunión a la que ustedes han asistido, ¿estamos encaminados, vamos por buen camino o vamos a tener más conflictos de este tipo en el futuro? Yo lo único que te puedo decir que hasta el momento es cierto que el general Danilo Oresti trata de hacer lo que puede para formalizar, pero la actitud es una cosa, que hacia atrás han pasado 2 años y se ha avanzado muy poco, porque de más o menos 70.000 solicitudes, solamente se han aceptado 10. Hay algo que falla en el aparato estatal en términos administrativos, ¿no? Y en términos calificativos que no funciona. Entonces, solamente 10, porque él me hablaba de 70.000 y que ya 70.000 que están inscritos como solicitud, pero no están formalizados. Están camino a la formalización. Formalizados solamente 10, y como tú comprenderás, ya en términos estadísticos es algo casi ridículo. Algo está fallando en el Estado. Y en uno de ellos, que han hecho un esfuerzo inmenso con una planta ecológica, etcétera, ha habido interdicción. Sí. Y que ha producido contaminación y todo en orden. No, y está de acuerdo inclusive con los propietarios. No creo que se solucione el problema hoy día. No. Yo la verdad que no lo creo, porque si no conversan, el ministro me dice no se dejen sorprender, pero hay una dirección nacional que podría muy bien firmar los acuerdos, que está planteando justamente lo que plantea el gobierno. Yo creo que esto se puede complicar. Recemos para que se solucione el problema. Yo tengo la esperanza que se solucione. Lo que sí te digo una cosa, que hay que buscar coincidencias y no diferencias, hay que buscar cercanías y no distancias, hay que buscar afectos y no discordias. Y en base a eso, estoy seguro que vamos a solucionar el problema. Bien, ahora vamos a pasar al tema político, porque una vez se crispan las aguas y tengo que preguntarle necesariamente por esta bomba que usted ha anunciado que en los próximos días conoceremos. Tenemos el tuit, porque lo hizo vía Twitter, vamos a poner el tuit del congresista Diego de Simón. En próximos días o horas podría producirse una bomba política que arremecerá al país. Ojalá solo sea un rumor. La bola crece y lo veremos. ¿Nos puede dar detalles? Yo creo que también los periodistas de investigación y creo que los políticos han escuchado las versiones que hoy día oficialmente me la han transmitido gente con mucha credibilidad. Tiene que ver con el entorno presidencial. Tiene que ver, evidentemente, ¿no? Con la pareja. Yo quedo ahí, de acuerdo. Pero es un rumor que está haciendo mucho daño. Es un rumor que está haciendo mucho daño, y si lo sueltan de manera irresponsable, esto puede producir daño irreversible. Si el rumor no es cierto, o si es cierto, la persona que va a dirigirse al país o que va a informarlo, tendría que pensarlo muchísimo. Ahora, si tú me dices que lo diga, no lo puedo decir porque no tengo la prueba de que sea cierta. Pero hay alguien que y hay señales, ¿no es cierto? Hay señales de que hay cosas que se pueden producir. Y esta persona que le ha revelado esta bomba, ¿estaría dispuesto a salir públicamente a...? Es que yo supongo que es muy complicado para él porque es muy cercano a todo esto, ¿no? Ahora, acabamos de ver que Omar Chejade anunciar, y lo habíamos conversando, anunciar esta gira nacional de la primera dama, pero en calidad de presidenta del partido, una gira nacional. Digo, ¿le falta olfato y sentido de oportunidad al gobierno, o qué? Acaban de a duras penas salir de una crisis después del jalón de orejas que le dio el Congreso al gabinete Cornejo. Se está hablando del tema de la primera dama y digamos, ¿por qué en este momento? No sé qué opinan ustedes sobre esta situación. Bueno, yo no creo que sea muy atinado, pero por otro lado sí está en su derecho de poder dar la vuelta a donde quiera desde el punto de vista político. Ella puede hacerlo como presidenta del Partido Nacionalista, hacer una gira por todo el Perú en términos hasta electorales, porque no está diciendo que va a hacer campaña electoral para ella, puede hacer campaña electoral para su partido. Pero si tú, estoy de acuerdo contigo, que no es el momento más acertado, porque tú haces esas cosas es decir, tú puedes hacer una campaña de eso sobre la base, lógicamente, de ciertos éxitos. Pero últimamente han habido muchos traspieces. Ya han habido ciertos problemas, y mejor es lógicamente que las aguas se serenen, y sobre la serenidad de las aguas navegar mejor en aguas tranquilas. Exacto. Pero yo espero que lógicamente el Perú sigue funcionando, sigue caminando. Yo espero lógicamente que siga retroalimentándose lógicamente el aumento de la producción en el caso de China y el mundo entero, y el Perú, que es gran productor de materias primas, sigue ganando lo que ha ganado en los últimos años, de tal manera que se capitalice no solamente en materia industrial, sino en materia de infraestructura tan importante para alcanzar las riquezas en cada rincón de la República, ¿no? Lourdes Flores, en una entrevista este fin de semana en un diario, señaló que todas estas movidas nuevamente le hace sospechar de una posible, lo ha titulado Alan García así, la reelección conyugal. ¿Sienten que hay ese peligro todavía, a pesar de la negativa de la primera dama? A mí hace mucho tiempo me han entrevistado desde el inicio y he dicho,
que todo conduce a pensar que la señora Nadine va a ser candidata. O sea, esto no es una cosa nueva. Que tiene legítimo derecho de hacer campaña política, sí, porque es presidente de un partido. Pero el sentido de ser la primera dama, la esposa del presidente, en situaciones bien difíciles que vive el país. Tenemos minería informal, tenemos cocaleros, tenemos servicio civil, tenemos poder judicial. El poder judicial está de huelga también, exacto. Así es. Tenemos crimen organizado, tenemos acusación de la media comisión. Entonces tú entenderás de que, y le pone la fresa, ¿no es cierto?, de una campaña, va a viajar por todo el país en este momento para hacer campaña electoral o para dirigirse a la base nacionalistas, es una provocación que no ayuda en nada. Exacto. Yo pienso que la primera dama, con todos los derechos y todas las capacidades y cualidades que tenga, todo el mundo dice que es una mujer muy inteligente, no tengo ninguna duda, pero su inteligencia debería dar también para decir, oye, un momentito, vamos a tener perfil bajo, que el presidente pueda desenvolverse y que se puedan solucionar estos problemas, porque además empezamos campañas electorales que son bien complicadas. Dado el marco legal, la única forma en que la primera dama pudiera ser candidata es que, de verdad, o sea, si no se modifica la ley, es que la pareja se divorcie, entonces ya divorciados ella podría postular. Esa sería la única forma en que pudiera postular, ¿sí o no? Bueno, desde el punto de vista práctico es así, ¿no? Y desde el punto de vista legal también. Pero no sé si eso sería bien recibido por la población, ¿no? En fin, es una cuestión que tendrá que decidirlo. Fíjate, yo todavía creo que estamos todavía en el camino, ya no tanto de las especulaciones, porque efectivamente hay ciertas muestras exteriores que todo lo que estamos hablando ya comienza a tener visos de realidad. Exacto. Pero en todo caso es algo que ellos van a tener que planear. Yo creo que el Perú tiene en este momento algunos retos, como lo ha dicho Yedude. Tenemos el problema de la pequeña minería, de la minería informal, que tenemos que solucionarlo, no solamente por ellos, por los trabajadores, sino en general por la minería que tanto beneficia al país. Súmale el tema de la Federación Minera, que está con algunos reclamos que se viene una huelga. Y súmale el tema gravísimo del agro. Exacto. Que no hemos hablado del agro, con la sequía y todo. Y súmale el fenómeno del niño. Que se viene el fenómeno de los niños. O sea, que hay una agenda nutrida y vamos a estar distraídos en este asunto político. Así es. En fin, congresistas, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. No, las gracias a ti, Pamela. Te agradezco muchísimo por la invitación. Gracias. Y por supuesto, un saludo a toda la teleaudiencia. Gracias. Gracias. Hacemos una pausa y volvemos.